Somateca es un podcast producido por la Universidad Nacional de las Artes y el Área Transdepartamental de Crítica en el marco del proyecto de investigación El cuerpo como soporte de memoria. A través de diálogos escénicos, Somateca explora cómo los cuerpos en escena funcionan como archivo y memoria, entrelazando teoría crítica, práctica escénica y registro performativo. Cada episodio convoca a directores, actores, investigadores y gestores culturales para pensar la teatralidad argentina como un territorio donde se escriben memoria, afecto y política. Somateca invita a poner el cuerpo, actuar y participar. David Gudiño es profesor de biología, arte terapeuta y licenciado en actuación por la Universidad Nacional de las Artes. Nació en Salta, creció en Tierra del Fuego y reside actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Integra el colectivo antirracista Identidad Marrón y con sus obras busca ofrecer un campo simbólico a diferentes identidades y poner en debate el racismo estructural en Argentina. Hoy vamos a estar conversando con él a raíz de su última obra, El David Marrón, un unipersonal de su autoría que él mismo protagoniza y que analizamos en nuestro proyecto de investigación que da vida a Somateca. Por esa obra, David ganó el premio Revelación Trinidad Guevara. Hablamos hoy con David Gudiño. Hola, David. Hola, ¿cómo anda, Flor? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos cuándo nos escuchan. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias por el espacio y poder hablar. No hay nada más lindo que hablar de teatro y de lo que uno hace. Totalmente, absolutamente. Bueno, hablando de teatro, lo primero que nos gusta preguntar es, ¿qué es el teatro para vos? El teatro para mí es mi religión. Es la cosmovisión con la cual decido relacionarme con el mundo. Como hay algo de... Y también eso lo justifiqué cuando viajas a otro lado. Viste que viajas a otro lado, haces la obra y la gente que te recibe como si fuera familia. Y porque entendemos la lógica del teatro. Creo que hay algo de eso, de que es algo tan analógico que nos une mucho más que por ahí otros medios, ¿no? Otros lenguajes. Entonces, sí, es definitivamente mi religión. Y me pasa que cuando veo algo que no me gusta, no me enojo con las personas que lo hacen, como que digo, es el teatro que sufre, ¿viste? Como, defendamos el teatro, que la gente vaya a ver, se sienta. La primera vez, ¿viste? Es el comentario famoso de que alguien se sienta por primera vez que le guste para que vuelva. Y ahí me pasa eso, es definitivamente mi religión, sí. Espectacular. Si te tuvieras que presentar a vos mismo, yo te presenté recién, pero si te tuvieras que presentar a vos mismo, ¿qué dirías? ¿Dirías algo parecido a lo que dijo? ¿Enfatizarías otra cosa? No, no, sí, eso, nací en Tartagal, crecí en Tierra del Fuego, como hay algo de eso de los dos lugares, y que vivo en Buenos Aires del 2012, y un poco, bueno, lo que por identidad marrón, digo, me entiendo ahora como una persona marrón, digo que es el color de mi piel, esto loco de muchos años pensar que era negro, afrodescendiente y darme cuenta que no, que mis rasgos tienen que ver con ser indígena. Y eso me pasó mucho de entenderlo en Ciudad de Buenos Aires, de vivir como el racismo nervioso de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto de no poder conseguir alquiler, trabajo, problemas en el banco, con la policía. Y sí, es algo que hoy me define y me permite crear. Que decías también en muchas entrevistas y que algo de eso también dio origen a tu obra, que ahora en un ratito vamos a hablar, pero que hasta te decían como que no eras argentino, que eras de otra identidad, de nacionalidad, digo, al venir acá. Sí, es porque el cuerpo marrón indígena es extranjerizado en Argentina, ¿no? Es como hay algo de, hay tanta pregnancia y también desde los medios y desde la cultura, como lo marrón indígena, lo andino, lo indígena queda en un lugar exotizado o turístico, romantizado, pero no como sujeto par, ¿no? Entonces, cuando vos entras a algún lugar y te das cuenta, y no es como en la calle, que en la calle tenemos un poco, todos podemos llegar a tener miedo en cualquier situación un poco en la calle, pero cuando entras a lugares, por ejemplo, y las mismas personas que están atendiendo el lugar o recibiendo o esperando te tienen miedo y te das cuenta que esconden las cosas, hay algo de eso que te afecta
cierto lugar como de tu posicionamiento como sujeto y dices, ya la otra persona me ve como una persona que puede llegar a hacerle daño, y así sucede esto de parecer extranjero, ¿no? Esto de eh, la valoración mayor que hay para ciertas migraciones, las francesas, las alemanas, las europeas, y no a otras, ¿no? Que tienen otras caras, pero también siento que pasa porque la cultura audiovisual, y eso es tan potente como en Argentina se selecciona cierta belleza y es esa la belleza, ¿no? Entonces ahí creo que hay una lucha muy, muy fuerte por hacer, y bueno, y por eso parezco peruano, boliviano, camboyano, ecuatoriano, mexicano, Filipino, como palestino, decía filipino, pero no, soy argentino. y a mucha honra. Exactamente. Sí, y mis abuelos y mis bisabuelos, o sea, todos son argentinos. No es que, digamos, no es que decís, che, bueno, el imperio inca habitó en toda esta zona, en toda la zona del norte argentino. Es como decirle a alguien que tiene esta cara de indio, no No sos sos de acá, no, argentino, no, es una locura. es extrañísimo, Es es muy increíble. extraño. E incluso en Tierra del Fuego, si te vas, también los Selknam, digo, que tienen también esta cara, que son marrones. Entonces, como en todo el país. Entonces, bueno, es medio algo que se sigue sosteniendo, yo creo, desde el mercado y desde la política también. ¿Y algo de eso fue lo que te llevó a hacer la obra? Vamos a meternos ahí un poco en el David Marrón. Y sí, porque un poco es algo como súper meritocrático, como en el sentido de, bueno, viste, lo tenés que hacer vos, te tenés que escribir tu material y lo tenés que producir y tenés que hacer los contactos para poder hacerlo, digo, y tenés que buscar aliados que te abran espacios, a la hora la estrenamos en el 25 de mayo, ahí nos abrieron un espacio, digo, importante, para mí fue importante estrenar ahí en un teatro público, si bien no fue financiado, pero sí el espacio. Como algo de una legitimación, ¿no? Sí, totalmente. Creo que arrancar de ahí fue muy importante para mí. Y bueno, y también digo, aliada como Laura Fernández, la directora, que también, digo, con mucha experiencia en el campo y logró juntar un gran equipo de trabajo, Norberto Laino, bueno, Matías Sendón, digo, Rodrigo González Garillo, digo, como algo de todo el equipo que, bueno, que vino de ellas, no de mí, que yo no tenía los contactos. Y sí, el entenderme marrón, el entenderme que iba a ser más difícil para mí salir a buscar trabajo de actor, que me lo tenía que, digo, al 100% generármelo yo. Claro. Em, Ahí en la obra aparece mucho esta referencia, esto que estamos hablando, ¿no? De esa imagen hegemónica de belleza asociada con la blanquitud, la pureza, la bondad, esos valores. Y está tu cuerpo marrón en escena. ¿Qué papel tiene el cuerpo para vos en el teatro en general y ni hablar en tu obra en particular? El cuerpo. Y la presencia es como lo más lindo, como hay algo del rostro, de la posibilidad de la respiración. Yo creo que muchas de las cosas y las grandes cosas que me dejó la Universidad Nacional de las Artes es esto. A veces las cosas solo tienen que ver con la respiración y de ver un cuerpo respirar. Y creo que hay algo de eso que es bueno, que es muy, muy humano, ¿no? Y sí, en la obra es fundamental, y yo quería principalmente lo que hablamos mucho con Laura, queríamos que sea vulgar, queríamos que sea una profanación del David, y digo, y de revolearle la pinchila en la cara y escupirlo y un poco irnos a ese lugar. Como una reivindicación, una cosa. Sí, y más como no voy a ser el marrón bueno, ¿viste? Como ya Pocahontas se hizo. Como hay algo de ese lugar, el otro día en la última función que hice se levantaron dos personas y se fueron cuando me pongo en culo. Y fue como, nada, la platea llena y todos esperando a que se terminen de ir. Y bueno, y una filósofa paraguaya, poeta, Dolo Trenzadora, me mandó un audio después porque estaba en esa función y me dijo, qué impresionante que se fueron cuando mostraste el culo, cuando tienen la pinchila del David desde el primer momento, ¿no? Entonces hay algo del cuerpo marrón que siempre son cuerpos tristes, cuerpos que, digo, son perpetrados en ese lugar, están congelados en la tristeza,
en la pobreza, en lo doloroso. Me hace acordar a algo que hemos hablado que remite mucho a la obra de César González también, ¿no? Que es cómo se muestra la marginalidad, el Totalmente, villero, totalmente. que aparece, porque no aparecen como imagen, pero bueno, de qué manera aparece, y que él en su libro, me acuerdo que decía en El Niño Resentido, que no quería justamente esto, me quedó esto que decís, no quería que sea el marrón bueno, y él me acuerdo que decía algo parecido, ¿no? Que si bien no reivindico, por ahí no es que digo, hago una apología de lo que hice, pero tampoco es una redención y voy a venir a pedir disculpas. Totalmente, totalmente, como las malas palabras, el equivocarse, el tomar malas decisiones. Y me parece que ahí hay un lugar, como siempre digo, ¿no? Si los marrones vamos a seguir haciendo de policías y de gendarmes y de enfermeros y de pobres, bueno, ampliemos, ¿no? Ampliemos. No me hagas robar una cartera, haceme robar al David. Como eso es lo que por ahí quiero proponer y bueno, y ahí el cuerpo aparece también para decir, bueno, la belleza también puede ser marrón. No es que es mejor sí, o más loable que la otra, es solamente que forme parte porque te tomás el subte y el 60% de las personas ahí son marrones indígenas. Entonces, eh, Pero después no aparecen representadas en, claro, que vos decías también, crecí sin ver mi propia imagen representada en lo audiovisual o en la cultura en general, me acuerdo en alguna entrevista. y es que sí, Argentina es ese país en donde hace zapping y no estamos las personas marrones indígenas, pero salís a la calle y hay un montón. Y esta idea de poner ahí al David de Miguel Ángel fragmentado, tiene que ver también con esto que decías, que no quería que sea el marrón bueno y como dijiste que querías que fuera, no guarro, pero Vulgar. tipo en eso como destrozar destrozar todo lo que conlleva la imagen de blanquitud, de pureza, etcétera. Que estuviera ahí fragmentado ese corte. Sí, sí, que en la obra es más como un accidente, más él no entiende lo que hizo, lo va entendiendo en su historia de amor y cómo en la obra el David Marrón se enamora de Juan, el rubio panzón, y cómo los compara, ¿no? El David de mármol y este David de piel marrón. Y entonces, viste, como decís, bueno, un poco por bronca. Y también hay algo, bueno, el David, simbolizó mucho tiempo la debilidad, ¿no? Digo, David y Goliat, ¿no? Entonces, como también hoy puede verse que quienes fueron débiles hoy no son tan débiles. Entonces, también hay algo de eso como romperlo es, bueno, hay que romperlo porque quizás hoy no es tan débil, ¿no? Un tiempo nos habló de eso y hoy para mí es como una pregunta. Argentina es uno de los países que más calcos del David tiene. Hay uno en Chaco, hay uno en Bariloche, hay uno en Ciudad de Buenos Aires. Son tres. Uruguay tiene uno, México tiene dos. Digo, hay algo de ese lugar que está muy reivindicado y bueno, tiene sentido, ¿no? En las redes me dicen, volvete a tu país. Bueno, tiene sentido. El David no. Quizás a la gente le gustaría o a los que deciden que haya calcos, le gustaría que haya un David en cada provincia. Claro, blanco y hegemónico. Exacto, y con los abdominales marcados. Puedo evitar acordarme la frase del otro Miguel Ángel, no lo voy a decir en el podcast, pero que dijo esa barbaridad hace no más de, no sé, 2 meses, volviendo a negar la identidad, diciendo que el folclore no es música argentina, una cosa así, una vergüenza. Em, Hablábamos antes de empezar sobre otras obras que podrían ser primas hermanas por ahí de la tuya o para nosotros, para nuestro proyecto lo son, que son Seré y Testosterona. Me contabas que las viste y te queríamos preguntar, ¿qué dirías que tienen en común con tu material? ¿Qué comparten? Siento que hay algo en lo primero que se me viene como algo de la representación, como la posibilidad de dar voces a lo no tan conocido, digo, enseré en ese, digo, ponerle cuerpo a esa declaración y la forma de representación
la potencia. Y en testosterona también verlo a Christian y luego de en su niñez haber atravesado una terapia de conversión, son historias ocultas y creo que ahí lo que hablamos antes, el cuerpo permite, bueno, que aparezca y sea fuerte y se conozca esa historia. Yo particularmente la declaración que se usa en Seré no la conocía, no la había escuchado. El testimonio, claro. Entonces, no, después llegué a mi casa, vi la película, volver a verlo, como hay todo eso. Y también con la obra de Testosterona de Christian, me acuerdo que mi mamá me dijo que cuando ella me llevó al pediatra de chiquito, el pediatra le ofreció darme hormonas. Sí, y mi mamá siempre me lo dijo y ella no quiso. Sí, Una sí. avanzada tu madre. Sí, sí, vos sabés que sí, ¿En Salta? en Salta, sí, sí, mis viejos, yo a mi viejo le conté que era gay a los 18, yendo a comprar el diario. Que en La Plata, que estábamos ahí de vacaciones y mi mamá siempre lo supo. Hablé de más grande con mi mamá igual, pero mi mamá, bueno, las madres. Pero creo que hay algo de eso, de encuentro ahí en Seré Testosterona y yo tratando de poner voz a ciertos relatos que quizás no son tan conocidos y hay que actuarlos, ¿no? Como decís en Seré, hay que actuar, ¿no? Como ese acto de, bueno, para que se conozca hay que actuarlo. Como un manifiesto prácticamente. Totalmente. No, pensando también en esto del cuerpo, nuestro tema de investigación es el cuerpo como soporte de memoria, ¿no? Como portador de esas huellas y pensando en estas obras también como portadoras de cierta posibilidad de denuncia, de hacer público una herida social que atañe a lo común. ¿Dirías que tu obra y esas otras obras podrían ser representadas por otros cuerpos? Es decir, el David Marrón, bueno, no sé, vos te vas de gira y querés que se siga haciendo acá o no sé, lo que sea, o estás ocupado con otra cosa y querés que se siga haciendo la obra y bueno, que de repente la represente otro cuerpo. Totalmente. Ah, Me encantaría. Sí, me un reimagino. cuerpo no marrón. No. No. No, a veces jodemos con mi novio que él podría ser a Juan. Que podría ser, tipo como yo digo, me miró, me miraba, y él pueda decir del otro, escribir la otra versión. Pero eso sería algo que ya se hizo, ¿no? Que personas blancas hablen de lo que le pasa a los marrones, que hay muchas obras así. Pero sí, me encantaría. Y me pasa, vos sabés que con Identidad Marrón también algo de ver la belleza que por ahí me pasaba como una autoinvisibilización, autorracismo, decir, ay, somos feos, somos todos feos. Y decir, no, como, che, hay un montón de Davides en la calle y en un montón de lugares y me encantaría que se animen a hacerlo. No, no sé, me reimagino un David en España, un David en México, alguien que me diga, che, quiero, no se tiene que llamar David, solo tendría que ser marrón, cara indígena. Bueno, dejamos planteado acá esta inquietud en este podcast, que no sabemos qué destinos va a tener, así que en un momento en la obra hay como un devenir de recuerdos y aparece tu madre salteña y nosotros en la investigación que hicimos trabajamos esto con la idea del cuerpo como memoria, como portador de huellas y demás, y nos interesaba cómo también la voz, como parte de ese cuerpo, podía hacer presente una ausencia, o sea, un cuerpo que no está, ¿no? ¿Cómo apareció ese procedimiento, ese recurso de traer esa sonoridad, esa huella salteña? Y en la madrugada, en la madrugada, sí, sí, a las 4 de la mañana, que decís, ay, sí, claro, qué boludo, claro, mi mamá. Como, sí, 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 al momento de plantear el trabajo, jamás pensé que iba a ser personajes. Me parecía algo tan técnico, tan difícil y tan un poco decir, bueno, vamos a hacer el personaje. ¿Viste? También como me deprimía un poco esa idea. Y de ver que Juan aparecía con el dedo, como con el dedo me colocaba el cuerpo, el David apareció con la máscara, y mi mamá fue un poco de decir, sí, acá está bueno que aparezca un color
digo una tonalidad que es súper, que me voy a vivir 2 días a Salta y ya está. Ya estás hablando así. Te empiezo a hablar así, no más, ay no más, que te voy a decir, mi mamá, como no me cuesta nada ir a ese lugar, pero de vuelta, quizás ensayando también había procesos de autoinvisibilización, no de hablar bien, de modular bien, que todo sea lo más porteño que se escuche. Y no, y apareció eso, medio como en la búsqueda, un poco ensoñación de la creación que me pasa un poco de no dormir mucho cuando estoy trabajando en algo. Todos los fantasmas ahí. Sí, sí, lo típico del celu, anotás algo y fue así. Lo de mi mamá fue un día, che, ¿esto te gusta? Le dije a Laura, sí, 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 va, va, va. Como, y después, bueno, fue repitiendo y hay algo de Laura que se vayan borrando esas voces, como que aparezcan muy en el principio para que se hagan presentes, como vos decís, y hacia, avanza la obra y se van ya desapareciendo para que no queden enunciadas, digamos. Sí. Hace poco estuve hablando con Lautaro Delgado de Seré y porque bueno, él hace todo un procedimiento de disociación de cuerpo y voz y en la conversación él decía que antes que todo para él la obra era como una prueba de actuación, como un manifiesto de actor, dijo, ¿no? Porque la actuación es cuerpo y voz. Y él en un primer momento, estoy develando, bueno, no es una infidencia porque lo contó con otra gente también, él en un primer momento había pensado en la obra hacerla con varios actores que hicieran el procedimiento que hace él, ¿no? Donde sonaba el audio y hacían la fonomímica. Y como que había resistencia porque muchos decían, no, si yo no voy a hablar yo, no, no es mi actuación. Nada, me gusta pensar esto de cómo la voz también, esto tiene una huella, trae un presente, ¿no? Me impresiona esta idea de si yo no hablo, es como que no estoy, a pesar de que está mi cuerpo. ¿Podría haber más momentos en el David Marrón donde aparezcan otras voces? O sea, que trajeras vos, además de tu madre salteña, Sí. vocar otro. Sí, y van apareciendo. Hay una parte de un chiste que es, que dice el personaje, y si encontraran mi cuerpo tirado en la playa, ¿qué dirían? Dirían, es un argentino, es un argentino, es un marrón argentino. No, no, es un filipino. ¿Viste? Como ahí aparece 2 segundos el científico ruso, como se podría, sí, algo de lo lúdico que permite como las voces seguir desarrollando eso. A mí particularmente me pasa con mi voz que mucho tiempo la sufrí, como algo de tengo voz de trolo, ¿viste? Como tengo voz de trolo, la voz que tengo, como ya cuando me anuncio, la gente ya sabe que soy trolo, ¿viste? Como sí, 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 eso, y me lo siguen diciendo todo el tiempo, en videos me comentan, me dice, pero con esa voz de trolo, como y me pasa, bueno, de todo el tiempo me voy amigando, y peleando con mi voz, así que sí, el David no es que sanó para nada eso, pero sí, quizás como querer la herramienta. Decís, mira, puedo hacer todo esto con la voz y lo poderoso y lo divertido que puede ser jugar con eso. Te quería preguntar por algo que me contaste alguna vez, que fue la experiencia de ir a hacer la obra al norte, eh, a Salta y a algún otro lado, a Jujuy. ¿Y cómo era la reacción del público en esa ocasión? Fue muy distinta en Jujuy, capital. Pasó que eran muchas personas blancas, la mayoría blancas, también en Tilcara. Hubo una función que hicimos en otra sala, la Marincoche, que sí fue más personas marrones. Y había algo del humor que no terminaba de llegar, de asentarse, muy diferente a Salta, mi pueblo, Tartagal, que me vio mi abuela de 82 años, todos mis primos, mi tío. Que vecina, fue una vecina que vivía al lado de mi casa, o sea, que me vio crecer, sí, 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 sí. Este, y había algo de ahí que fue muy interesante, que no volvió a pasar nunca más, que fue una risa cómplice conmigo. El blanco. Mirá cómo la chupa. Mirá cómo le toca ahora. Tomá, tomá. Como que se reivindicaban junto con vos. Sí, 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 sí.
Totalmente. Y eso era muy loco porque no, por ejemplo, de chistes más como porteños de, en un pocito depresivo yo estoy, que es algo como más de la terapia, no había tanta risa, pero sí en cosas de, no sé, el rubio petero se llevó todos mis ojalá, que acá en Ciudad de Buenos Aires nunca se ríen y allá estalló la platea. Porque el entendimiento es Sí, inmediato. totalmente. Viste, como hay algo de. Porque también, bueno, hay una cosa un poco vieja, ¿no? De esto de cuando las personas marrones indígenas salimos con personas blancas, rubias, puede aparecer el chiste de estás mejorando la raza, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso de cuando se produce una relación íntima entre una persona marrón indígena y una persona blanca rubia, como bueno, también puede surgir mucho humor ahí, mucho relato. Y creo que las personas lo entienden. Lo entendíamos bien ahí en Tartagal de lo que estamos hablando. En una clase tuya en la universidad con Maruja, no sé si era proyecto de graduación o qué, que Maruja Bustamante. Maruja Bustamante, que les pidió que hicieran algo como propio o algo que remitiera a su identidad. ¿Y querés contar lo que hiciste vos? Sí, bailé una chacarera, como venía pensando un poco un montón de ahí de ver las personas que piden en el tren, este, y darme cuenta que soy muy parecido a muchas de las personas. Entonces, de empezar a pensar de que, bueno, de qué puedo actuar, qué puedo ser. Entonces, escribí un texto en donde decía, bueno, puede ser un desaparecido que nadie busca, puede ser un pibe de la calle, puede ser un negro. Y después de eso bailé una chacarera. Tan, na, 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 con corazón me van a, ta, 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 ta. Y después de eso, de bailar eso, tiré una mancha negra de témpera en un afiche que había pegado en el aula para, para no manchar las paredes. Pero en ese momento fue negra la pintura y hoy sería marrón. Hoy sería marrón. Qué loco ese daltonismo social. Sí, y de una. Sí, no sé si le podría decir medio disforia. Como estoy pintando ahora, estoy pintando el cuadro, el David Marrón como algo de, bueno, si al David lo hicieron, lo hizo, bueno, quizás hoy es más un momento en donde el David se hace a sí mismo, y me pasa de no poder, de sentir, no, 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 estoy muy oscuro, no, no, estoy muy claro, como medio estoy escribiendo sobre eso, como si medio no podría encontrar mi color de piel. Así que sí, tiré luego de bailar chacarera, tiré pintura negra, pero hoy sería marrón. Hemos hablado que yo te preguntaba si para vos el David Marrón es un biodrama y vos decías, yo quise hacer una fábula. No me vengan con biodrama, a mí, con Nos vamos a biografía. pelear, vos querés. Terminamos Para así. vos es fábula. No, después de que me dijiste eso me quedé pensando. No, claro, no es un biodrama en términos netos, no sé, tampoco vos no lo concebiste así, pero bueno, tiene algo biográfico muy pregnante, muy fuerte, por eso te preguntaba si otro cuerpo podría hacerla y tiene elementos. Lo que pasa es que, claro, no tiene un montón de elementos de archivo, ¿no? De documentos, de fotos, de cosas, o sea, pero es tu cuerpo tan presente. Y vos en esa conversación me acuerdo que decías que para vos el biodrama, y yo coincido, tiene un rol social de reparación, como que hay algo de una herida que se pone, que si no es como una cosa más narcisista, o sea, que la gracia reside, bueno, no sé si querés comentar algo en relación a esto y ya con eso. Sí, yo hice un biodrama sobre mi mamá, que se llamó Artemia. Ella sufrió un abuso entre los 6 y los 7 años. Y después de que mi mamá vio esa obra, lo pudo hablar bueno, con su mamá, con mi abuela. Y bueno, y después mi mamá de eso pudo jubilarse. Y yo también me di cuenta, che, si estoy haciendo una obra, mi mamá tiene que tener su casa, como tiene que tener su propiedad, ¿viste? Y también como hablar con mi papá, ellos se habían divorciado y bueno, de decir, che, no, bueno, pa, arreglemos para que mami tenga su casa, ya la tiene, todo a su nombre. Entonces se acomodó un poco la vida, mi mamá también se operó, siempre sufrió de varices.
Y después, cuando quisimos volver con ese trabajo, fue, che, mi mamá está bárbara, como, ¿por qué volver a esto? Sí, sí, y yo cuando una vez hablé con uno de los actores de Campo Minado, cuando salía del San Martín, que nos quedamos hablando, creo que se llamaba Tim, era el que hacía no, no era el que hacía el reemplazo, era el más grande. El más grande nos dijo, igual hablar todas las noches de esto, te digo que me deprime un poco. Sí, viste, como decir, che, no es duro, viste, y no se lo veía, no salía iluminado como una cosa, y vos decís, sí, sí, como recordar desde ese lugar, desde el dolor, Trauma todo el tiempo. y a mí me parece, entonces hay algo como de eso que me parece cuando se pudo resolver lo de mi mamá, no resolver porque no se encontró a la persona que abusó de ella, pero sí ella sentir yo que como hijo mi mamá hoy estaba en una posición distinta. Y creo que para eso hizo la obra, para poder ocuparme de mi mamá. Y creo que para eso son los biodramas. David Marrón, ¿para qué lo hiciste? Si esa fue para reparar lo de tu mamá. Para que hagan fila y levantarme un montón de choncos cuando termina. Que no lo escuche tu novio esto, por favor, esta parte la cortamos. No, si mi novio disfruta cuando me mandan mensajes, pero sos mío, sos mío. Sí, hay algo del David que es un poco medio. Siempre soñé actuar. Que yo tenía fiebre y lloro porque tengo fiebre y el médico no me atiende, y me trata mal. Como hay algo de ese lugar, de un lugar de telenovela, sí, sí, de drama queen, como medio. Sí, me escribí esas escenas para poder actuar lo que yo tenía ganas de actuar. Después sí es antirracista, después sí es política, sí puede ser biodramática, pero en realidad es mi gana de actuar y de que esto me pague la prepaga. Como, que es como, Todo bien con como, el arte, pero sí, como para eso y divertirme y que la gente se divierta, eh, y no en el sentido banal de divertirse, ¿no? De tener un momento que decís, lo que acabo de ver. Y por eso quería la pata gigante de 2,60 m como algo del Broadway. Este, sí, creo que el David Marrón es eso, es para decir, a las personas marrones nos enamoramos de personas blancas rubias y nos pasan un montón de cosas. Y capaz nos cruzamos con el David y lo hacemos pelota y bueno, y contamos esta historia. Y también para decir, viste que sí se puede, sí hay relatos marrones indígenas que podemos escribir. y ser Y- sujetos. Exactamente, y ser sujetos que presentamos nuestra historia y pueden estar buenas. Y retomando por ahí un poco la pregunta al principio, es preguntarte por qué es importante el teatro hoy. Es, hay algo que le escuché decir a Spregelburg que es como mientras la tecnología avanza, el teatro encuentra aún más especificidad. eh, y hay algo somos tan atacados por la virtualidad que este encuentro del orden de lo real y lo irrepetible y después de la pandemia, me parece que una experiencia teatral para romper esta virtualidad me parece sumamente humano y sumamente em, buenísimo para la salud mental. Y también, en términos antirracistas, el teatro es necesario porque podemos ver una obra de arte visual, una fotografía, leer una novela, pero bancate una hora a un marrón hablando y que te cuente lo que le pasó. Y hay algo del tiempo, de detener tu propio tiempo y dárselo y darte un encuentro con una persona marrón que te va a contar las cosas que le pasaron, me parece sumamente un movimiento antirracista para todos. Ahora sí. Muchas gracias, David. A vos, Flor, gracias.